Hola, mi nombre es Marilyn Pemberti Blandón. Tengo 10 años de experiencia como agente inmobiliario en el estado de la Florida y hoy tenemos un tema muy interesante que es qué está sucediendo precisamente en el mercado de bienes raíces, tanto en la ciudad de Miami, Orlando y Tampa. Mi nombre es Edgar Brito, broker de real estate con 25 años de experiencia en el estado de la Florida. Y como lo hemos venido comentando en estas par de ocasiones y meses y años, ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Las grandes constructoras en la actualidad están brindando unas grandiosas oportunidades para esos primeros compradores, inversionistas. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Porque las constructoras tienen metas trimestrales de cada 90 días aproximadamente. Cada compañía reporta en diferentes meses. Sin embargo, vemos y observamos como una de las constructoras, que es la segunda más importante de Estados Unidos, está teniendo una debilidad en sus márgenes de ganancia. Todos estos márgenes de ganancias que se están las constructoras están brindando esa oportunidad para los primeros compradores, inversionistas. ¿Y por qué sucede esto? Lenar en el año 2018 producían un promedio de 14.000 casas trimestralmente. En la actualidad producen sobre 23.000 propiedades cada 90 días. Entonces se está brindando un momento de oportunidad porque los mercados están un poco débiles. Los grandes constructores, sea D.R. Horton, Lennar, Dreamfinder Homes, entre Kiwi Home, entre todas ellas, están teniendo cierta debilidad en el mercado, donde esa debilidad se la pasan directamente al comprador porque están reduciendo precios, están dando incentivos para los gastos de cierre hasta un 6%, están dando tasas de intereses preferenciales y adicionalmente de todo esto, una fuerte reducción en las propiedades. Por eso uno de los mejores momentos de tomar ventaja. Muchas personas desconocen qué están sucediendo y cuando vemos las grandes constructoras vienen bajando los precios y haciendo incentivos para poner que el mercado se venda y las propiedades se vendan, y estamos viendo precios que no veíamos en algunas zonas desde el año 2015, 2017, 2018, porque tenemos que entender que hay que reducir. Si el constructor vende una propiedad en 300.000, está pagando unos gastos de cierre. Adicionalmente, para ese primer comprador está dando una tasa de interés preferencial, reducciones de precio. ¿Cuál es el valor real de la adquisición? Por eso es uno de los mejores momentos de comprar, como siempre lo he comentado, pero todo con un análisis de mercado es fundamental para la adquisición de esa propiedad. Por eso vemos muy buenas oportunidades que hay que aprovechar. Hay un punto muy importante y es que estadísticamente el mes de diciembre siempre ha sido un mes un poco lento en lo que son las ventas en el área de inmobiliaria en el estado de la Florida. Sin embargo, para el mes de enero, la cantidad de ventas siempre aumenta estadísticamente porque mucha gente comienza a hacer los impuestos y familias que de repente este año no calificaban para un crédito hipotecario, es muy probable que para el mes de enero sí califiquen para un crédito hipotecario. Entonces, hay oportunidades que se están presentando en este momento que son valiosas, que deben de aprovecharlas, porque cuando hay un volumen de ventas, inmediatamente las constructoras miden ese nivel de volumen de ventas y automáticamente bajan el nivel de incentivos o son menos flexibles al momento de negociar un precio. Son varias cosas que se están manejando al mismo momento, Edgar. Tenemos también los resultados que nos dio ahorita la constructora Lenar en la bolsa de valores. Desde tu punto de vista, ¿qué puedes comentar acerca de eso? Bueno, primero que nada, muy contento porque el mercado nos está dando la razón de siempre lo que habíamos comentado en el pasado. Está sucediendo. Vemos que las grandes constructoras han tenido que hacer fuertes incentivos para poder mover ese inventario. ¿Qué sucede? Si uno es comprador, uno quiere comprar al mejor precio posible, con todos los incentivos posibles. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a adquirir una buena adquisición.
muchas personas el mercado de reventa, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no interpreta correctamente. El mercado de reventa está un poco paralizado porque tenemos que entender que los vendedores no pueden competir con las constructoras. Entonces, por ende, quien se está llevando y controlando el mercado son las grandes constructores como Lennar, D.R. Horton, Pulte Homes, entre otras, están controlando el mercado porque pueden, son los que construyen las casas. Realmente quien controla el mercado en la actualidad no es el mercado de reventa, son las propiedades nuevas, las casas nuevas, en donde vemos que las grandes constructoras están haciendo todos estos incentivos para mover ese inventario y seguir con esa rotación de dinero. Y vemos muy satisfactorio para nosotros cuando vimos el reporte de Lennar, en donde la empresa reportó bastante, vendieron mayor cantidad de propiedades, pero sacrificando sus márgenes de ganancia. Esos márgenes de ganancia van directamente al comprador. Por eso es que para mí es uno de los mejores momentos, pero siempre con un análisis de mercado y buscar propiedades. De repente hay proyectos que construye por lo menos Toll Brothers con Lennar, hay otros proyectos que construye Lennar con D.R. Horton. Buscar siempre los comparables. Cuando uno busca los comparables, uno puede captar que es una oportunidad y que no es una oportunidad. Si uno compra una casa de 5 habitaciones y el otro constructor construye la misma propiedad $100,000 por encima, por ende la propiedad que se está comprando descontada va a buscar siempre un nivel de apreciación. Pero si uno se enamora de una propiedad que de repente es más costosa, por ende esa propiedad que compraron más costosa, la otra propiedad va a tener una mayor apreciación que la propiedad que se compró de repente de otro constructor que no tiene la urgencia de vender el inventario. Por eso yo comento, el mercado está dando una grandiosa oportunidad, pero todo con un análisis fundamental para entender el valor de adquisición. El día de mañana ustedes compran una buena propiedad y esa es la idea. Siempre preservar capital, sea para tu residencia principal, para una inversión, para tu segunda casa, con todos los fundamentos. No es posible, a veces yo veo que la gente veía personalmente como en el año 2022, sin ningún tipo de análisis, compraban propiedades y ahora vemos esas familias que no hicieron ese tipo de análisis pagando una propiedad que de repente en la actualidad puede costar 20% menos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo puedo hablar con tanta firmeza? Porque los precios promedios en Estados Unidos han descendido un 25% desde el pico de lo máximo hasta la actualidad. Por eso es que el mercado de reventa está paralizado porque las constructoras en la actualidad están controlando el mercado. Por eso hay que aprovecharlo todo lo que están brindando en las constructoras en la actualidad y nosotros como real estate, como broker, como realtors, somos profesionales siempre de captar ese volumen y esas oportunidades que el mercado inmobiliario está brindando en la actualidad. Claro, y por eso yo difiero un poquito de algunos agentes inmobiliarios cuando dicen que el mejor momento para comprar es cuando tienen el dinero y no precisamente es así, porque ahorita, por lo menos las constructoras están sacrificando su margen de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que están ganando un poquito, pero están beneficiando precisamente al Al comprador. comprador porque tienen la necesidad de vender, a diferencia de lo que vivimos en el año 2022, principios del año 2023, donde los vendedores hicieron mucho dinero porque el margen de ganancia era enorme. De hecho, se vendieron en puntos históricos, precios históricos máximos y obviamente pues estaba en contra del comprador. Entonces, difiere un poco de esa parte de que cuando tengan el dinero es el mejor momento para comprar. No, el mejor momento para comprar son momentos como este. Recuerden que la economía es cíclica y no todo el tiempo es bueno para comprar ni todo el tiempo es bueno para vender, pero en ese momento, como se los comenté anteriormente,
las constructoras están pagando alrededor del 6% de gastos de cierre, prácticamente los están cubriendo totalmente. Están dando en algunas localizaciones precios que yo no veía desde el año 2017, 2018. Cuando tú compras a un precio, una propiedad que tiene un precio del año 2017, no tienes prácticamente ningún nivel de de riesgo. riesgos. Segundo, comprar a una constructora, tienes el beneficio de tener garantía de la propiedad y eso, por lo menos nosotros nos encargamos también de la administración de propiedades. Tenemos propiedades que administramos en Miami, en Orlando, en Tampa y cuando se vende una propiedad nueva, el, el propietario está muy tranquilo porque cualquier inconveniente que tiene, que ha sido bastante extraño, porque regularmente las propiedades están muy bien, pero cuando ha habido algún inconveniente, notificamos a la constructora y la constructora se coloca de acuerdo con el inquilino, van y arreglan y es un dolor de cabeza que se evita, ¿no? Además que no es un gasto, porque acuérdense que no se pueden mejorar las condiciones de la propiedad para el inquilino y de esa manera pues el propietario está muy tranquilo porque tiene una propiedad bajo garantía. ¿Cuál es mi recomendación para las personas, familias que quieren comprar una propiedad en este momento? Ya sean primeros compradores o inversionistas internacionales. Hacerse una precalificación. Una precalificación no tiene costo, no te va a obligar a comprar, pero sí te da un panorama bastante amplio de cuánto es la inicial que tienes que dar, en cuánto quedan aproximadamente las cuotas mensuales a pagar y cuáles son todos los gastos en los cuales vas a incurrir al momento de lo que es el cierre de la propiedad. De esa manera, ya sabemos si califica o no para la compra de una propiedad. Si es un residente norteamericano, podemos revisar sus impuestos, revisar su ganancia junto con el representante del banco y poderle dar nuestras recomendaciones para que se prepare y pueda comprarlo en los próximos meses. Si es un cliente internacional, igual le damos las recomendaciones para que se puedan preparar, pero realmente este es el mejor momento. Teníamos mucho tiempo esperando por un momento como este para que nuestros inversionistas pudieran dar ese paso de comprar, ya que por lo menos en el año 2022, cuando vimos esos precios en puntos máximos históricos, nuestra recomendación para nuestros clientes inversionistas fue vendan, tomaron provecho de esa venta porque vendieron a muy buen precio y ahorita le estamos diciendo compren porque es el mejor momento. Lo que vendieron en el año 2022, Edgar, Ujú. con esos precios que están en precios históricos máximos, se están comprando una mejor propiedad en este momento que la que tenían en el año 2022. Es decir, hicieron una jugada estratégica. Sí, y como lo mencionó Marilyn, en la actualidad veíamos las grandes constructoras en los trimestres del año 2022 y parte del 2023 produciendo solamente de márgenes de ganancias de ellos sobre 1.500 millones de dólares. En la actualidad están produciendo aproximadamente, una constructora reconocida, Lennar, está produciendo aproximadamente de ingresos netos 490 millones. Si nos vamos a buscar la media, el ingreso de la constructora está al promedio del año 2017-2018, pero produciendo mayor cantidad de propiedades. Es decir, que ellos para ser la constructora líder tienen que seguir moviendo volumen, un promedio de 23.000 casas trimestralmente, pero sacrificando todos esos márgenes de ganancia. Anteriormente, por casa, la constructora ganaba un promedio de $95.000 versus en la actualidad sobre $20.000. Es decir, que estamos hablando casi de $70.000 que el constructor se está dejando de ganar y lo está sacrificando ese margen de ganancia a los compradores. Por eso es el mejor momento de comprar, pero todo con un análisis, porque es el que te va a brindar en realmente en dónde se está comprando la propiedad. Y normal,
Si cualquier activo financiero se compra a los valores del año 2017, 2018 por debilidad del mercado, por ende se está haciendo un buen negocio. Por lo menos vimos en la bolsa, que nosotros seguimos mucho la bolsa, como en el año 2022 Meta llegó hasta $90, de 350, $400, llegó a $90, prácticamente precios de cuando inició en la bolsa de valores. Inmediatamente llegó a $700 2 años después. ¿Y por qué sucede todo esto? Se compra en mercados débiles, no se compra en euforia. Yo nunca he visto lo que los grandes capitales se hagan en mercados comprando en máximos históricos. Los grandes capitales se hacen en momentos de debilidad económica donde todo es cíclico y por ende, si las personas compraron a centavos de dólar una propiedad, una acción, cualquier activo financiero que se compre bien, van a tener una buena plusvalía. Pero la mayoría de las personas se dejan llevar por el FOMO o por la emoción del mercado, no entienden de dónde provenía ese activo y por ende cometen equivocaciones comprando en máximos históricos. Por eso es que ahorita el mercado está brindando la oportunidad, las grandes constructoras están brindando la oportunidad, el mercado de reventa sigue pensando que su casa está a los valores del año 2022 y cuando el mercado de reventa reaccione se dan cuenta que el valor realmente en muchas localizaciones pueden estar al año 2019, 2018, 2020, dependiendo de cada comunidad y dependiendo de esos incentivos que está dando el constructor para poder vender ese inventario. Por eso es uno de los mejores momentos, como yo siempre he sido portavoz y educador, me gusta educar a mis clientes de que hagan buenas inversiones, porque la mayoría de nuestros clientes no compran una sola propiedad. Nosotros vendemos portafolios de propiedades, vendemos un portafolio de 5, 8 propiedades. Ese es el volumen que nosotros manejamos dependiendo de cada inversionista. Se manejan portafolios de inversiones, pero entendiendo si una persona va a invertir en 5 propiedades, 8 propiedades, tiene que entender de dónde, en dónde está comprando, qué valor está comprando y por qué es el mejor momento de comprar. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades que los mercados brindan para tomar ventaja. Por lo menos en el pasado, yo tuve un cliente que me compró una docena de townhouses en la misma calle, pero sabíamos lo que estábamos haciendo. Se compraron en Windermere en un promedio de $180,000 esos townhouses y de repente repuntaron 3 años después de 180,000 a $300,000. Entonces, claro que hay muchísimo dinero en el campo inmobiliario, pero entendiendo los valores de adquisición, que es lo fundamental para hacer una buena compra. No en la euforia de mercado, como todo el mundo compra, y por ende la gente después se da cuenta que hicieron malas inversiones y después dicen, no, el mercado inmobiliario no sirve. No, el mercado inmobiliario, si uno tiene ese conocimiento, hay que aplicarlo porque realmente las grandes fortunas vienen del mercado inmobiliario. Claro, es que es fundamental revisar los precios históricos y recuerden que aquí en Estados Unidos todo está registrado, tenemos siempre récords públicos donde podemos revisar adicionalmente que el MLS es una excelente herramienta para poder revisar los precios de una propiedad 10, 8 años anteriormente. Sabemos que no todo el mundo lo hace, pero creo que ese es uno de los puntos que más nos caracteriza, que es de sentarnos con el cliente, no comentarle, sino mostrarle los precios, los récords públicos para que ellos vean con bases la diferencia y puedan ver qué es una oportunidad y qué no es una oportunidad. Porque de hecho veo que le pasa con muchas familias que me dicen, Marilyn, yo compré esa propiedad porque me dijeron que se podía alquilar en tal precio. Cuando reviso la zona, realmente ese no es el precio de renta de la zona. Te dijeron ese precio para poderte hacer una venta. Entonces, ese punto es muy importante lo que tú dices
No todo el tiempo es bueno para comprar, no todo el tiempo es bueno para vender. Siempre se tiene que hacer una compra basado en el precio, revisando los históricos de la propiedad, porque si no, es como jugar al azar. Puede ser que ganes, pero va a haber una alta probabilidad de que pierdas dinero porque estás haciendo una compra desde la emoción y no desde el análisis. Por eso es muy importante en el área de bienes raíces estudiar y tener una excelente asesoría. Adicionalmente, que también nosotros cuando vemos un buen precio con una constructora o una propiedad de reventa, siempre procuramos negociar para poderle dar esa eh, beneficio adicional a nuestro cliente de que, no, bueno, acepta este precio, no, déjame negociar para ver cuáles son las mejores condiciones que puedo lograr para que realmente sea una excelente compra. Creo que eso es una de las características que más tenemos, ¿verdad, Edgar? Como agentes inmobiliarios. Uno, que no vendemos por vender, siempre revisamos los precios históricos para poder determinar si es una buena compra o no. Y segundo, siempre vamos a negociar los mejores beneficios. Si la constructora tiene la propiedad en determinado precio, nos sentamos con el manager de la constructora y le mostramos la carta de preaprobación. Por eso es muy importante una carta de preaprobación. Mira, mi cliente está dispuesto, tiene todas las condiciones para comprar, pero no quiero ese precio, quiero este precio, para de esa manera poderle dar la mejor compra a nuestro cliente. Sí, por eso es muy importante lo que hemos siempre comentado, análisis fundamental, entender de dónde venía la propiedad y hacer estudios. Y por eso nosotros como expertos siempre lo vamos a asesorar correctamente en todos los aspectos en la parte inmobiliaria donde vemos oportunidad. Estamos viendo precios, como lo hemos comentado, del año 2016, 2017. Entendemos que hay una debilidad en el mercado. Sin embargo, como yo siempre se lo comento al cliente, un inversionista que resida en Estados Unidos, si la propiedad es una inversión y van a dar un 20% de inicial y la propiedad cumple la expectativa con la renta, es una buena inversión. Por lo menos yo difería mucho de las profesionales que estaban ofreciendo Airbnb, propiedades, condominios que nosotros vendimos y compramos y recomendamos aproximadamente en el año 2019 en 225.000, $230.000. Esos condominios se amueblaron y por ende subieron porque la gente andaba con la euforia del Airbnb. ¿Qué sucede? Uno tiene que entender a dónde, basado precio por noche, y se pone y se hace una prueba en la propiedad en una temporada baja si la propiedad cubre la expectativa. En la actualidad vemos que muchas propiedades fueron mal adquiridas en Airbnb por esa euforia de mercado. Sin embargo, vamos a ver por otro lado grandes oportunidades en ese tipo de inmuebles porque el mercado descifró o se están dando cuenta que una propiedad por noche no se renta en $200 la noche, una propiedad vacacional. Un apartamento, un condominio, se renta aproximadamente en un promedio de $90 la noche. Entonces el mercado va a ir corrigiendo a ese valor correcto para comprar ese tipo de inmueble, que nosotros tenemos varios clientes que quieren comprar su propiedad de Airbnb y le hemos dicho siempre una cautela, analizar el mercado y ver exactamente cuál es el mejor precio por pagar por esa propiedad, poniendo a un promedio de 85 a $100 la noche. Y el mercado inmediatamente lo está descifrando. Al descifrarlo, el precio de ese inmueble baja y entonces es un momento de comprar. Sin embargo, cuando vemos todos estos factores, el mercado se asusta, se preocupa, pero no fueron bien asesorados porque decían que la propiedad se rentaba en $200 en la noche, 250, cuando la realidad es otro valor. Yo siempre me voy por el precio mínimo de por noche en ese tipo de propiedades y ya con ese tipo de propiedades puedo hacer un análisis a dónde la noche a dónde comprar la propiedad basado a ese análisis de
mercado de renta por noche. Si les gustó este video o quieren que hablemos de cualquier otro tema acerca del área de bienes raíces, escríbanme por mensaje privado para que nuestro tema en el próximo capítulo sea acerca de lo que ustedes tienen dudas. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo y muy importante, si necesitan una asesoría totalmente gratuita, nos pueden escribir también. Recuerden que vendemos en Miami, Orlando y Tampa. Muchísimas gracias. Por aquí se despide Edgar Brito, siempre educando y asesorando a nuestros primeros compradores, inversionistas que quieran invertir en el estado de la Florida. Se están presentando muy buenas oportunidades en la costa oeste de Florida, en el más arriba de Orlando. Muy buenas oportunidades que no se pueden desaprovechar. Si uno es inversionista y quiere invertir correctamente, hay que aprovechar esta debilidad del mercado para tomar esa propiedad y van a obtener una buena revalorización en el futuro porque fue una buena adquisición. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.